Gozadoras Club presenta hoy una vida sin estrés, porque el estrés a lo menos dificulta el placer. Mucho estrés va a disminuir el deseo y va a impedir que tengamos placer. Sin embargo, también hay días que el estrés nos va a llevar a noches de placer. Así que el estrés es un instrumento que a veces nos aporta y a veces nos daña. Vamos a ver de qué se trata esto y primero voy a recordarles quién soy yo. Hola, yo soy Mónica, defensora de una vida gozadora, una vida libre de estrés. Soy psicóloga, soy sexóloga, buscadora de bienestar, a eso me he dedicado por más de 20 años y me considero reina de una vida relajada. Para quienes me conocen saben que por ahí es donde camino, trato de no vivir con estrés, de eliminar el estrés y por eso espero ser una guía para ustedes y ayudarlas en este camino. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy entonces? Estrés, algunas cifras y datos, cómo esto nos afecta la pérdida de deseo y placer, qué podemos hacer frente al estrés y técnicas entonces concretas para liberar el estrés. ¿Y qué es una vida sin estrés? Es la recuperación del estado predominante del ser. Solo en calma puedes conectar con el deseo y el placer que mereces. Esto quiere decir que nuestro estado base es la calma, la tranquilidad. Está dominado por el sistema nervioso parasimpático. El estrés, en cambio, representa la activación del sistema simpático y que se relaciona con la huida, con la alerta, con la alarma. Está muy bien que esto esté presente y hay veces, por supuesto, que es muy necesario. Sin embargo, si nos mantenemos constantemente en un estado de huida o de alerta, pues difícilmente nos vamos a conectar con el placer en general y con el placer sexual en particular. Se trata entonces de aprender a descargar esta sobrecarga que produce este estado, porque el estrés te atrapa, deteriora tu salud física y mental y te impide que goces plenamente la vida y la sexualidad. Es decir, que se trata de una reacción. El estrés es una reacción que nosotros tomamos frente a algo que sentimos que es mucho. Cuando sentimos que esto es mucho para mí, entonces me estreso. Y por tanto, esto es también una percepción. Es decir, la vida no va a cambiar. La vida va a seguir siendo acelerada. Este mes en particular no faltarán las cosas que hacer. Por el contrario, hay muchas cosas que hacer. Más, ¿cómo nosotros reaccionamos entonces frente a estas actividades, frente a esta demanda, frente a la cotidianidad? Es lo que se constituye en estrés. Y en tal sentido, está en cada una de nosotras cambiar nuestra manera de reaccionar y, por tanto, liberarnos de este estrés. La vida sin estrés es un derecho que puedes recuperar, porque el estrés es el enemigo número uno del placer. Perdón, me adelanté. Entonces, consideramos que el estrés, o sea, la vida sin estrés, perdón, es un derecho. Es la base para que estés bien en términos de salud, como decía, física, en términos de salud mental. El estrés genera una alta liberación de cortisol y esta hormona también nos impide pensar bien, nos impide actuar con tranquilidad, nos impide aclarar nuestras ideas, dificulta la toma de decisiones. Además de que va a aumentar la presión arterial o la presión sanguínea, ¿sí? Incluso puede estar relacionado con situaciones de obesidad en cuanto a dificultar también la absorción de los alimentos, eh, de tal manera que entonces el estrés de verdad es un enemigo silencioso de toda nuestra vida, de toda nuestra capacidad de gozar, desde la vida ordinaria, desde las cosas que pasan en el día a día, hasta nuestro placer. Y así, ¿cuáles son las actividades que realizas para liberarte de estrés? Reconoce. Tómate un minuto para identificar y reconocer las actividades que cotidianamente te ayudan a liberar del estrés. Voy a esperar aquí entonces a que hagas este ejercicio, porque si no todos nos quedamos en la reflexión y la reflexión no produce, lo que produce es la acción. Realiza este ejercicio ahora. Reconoce qué es lo que haces cotidianamente para liberarte del estrés. Anótalo. Es bueno tener una libretita o un cuadernito de viaje
de este viaje personal, de este viaje de desarrollo personal, de este viaje donde estamos buscando que nuestra mentalidad se expanda, desarrollar una mentalidad de crecimiento, que significa pensar en que es posible, en que en mí está el poder de cambiar mi vida. Entonces, yo quiero aportarte también con algunas cosas que de seguro ya haces para liberar el estrés. Por ejemplo, dormir por más de 6 horas, porque el sueño reduce los niveles de cortisol y restaura el equilibrio de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Es decir, que sin dormir, en cambio, todo se daña. Y yo sé decirles a mis pacientes que lo que hacemos de noche, de día, perdón, se fuga de noche. Por eso es que es tan importante dormir. Descansar tiene muchos valores y uno de ellos entonces efectivamente es disminuir los niveles de cortisol y permitir que todos los sistemas se restablezcan o actúen. Esto incluye, por supuesto, el sistema sexual y reproductivo. Realizar actividad física también va a ayudarnos con el estrés porque libera endorfinas que disminuyen el estrés. Y actividad física puede ser simplemente caminar a dejar a los hijos o a las hijas al colegio. Y si luego realmente yo trabajo en una oficina y me cuesta caminar, pues puedo buscar el restaurante para almorzar que me quede más lejos, que yo calcule el tiempo y pueda ir a ese lugar a almorzar y regresar de ese lugar a mi oficina. De manera que en pequeños espacios me dé ese pequeño esfuerzo también de caminar, porque caminar me despeja, caminar también me permite tomar otras perspectivas, alejarme inclusive de la emoción que pueda estar sintiendo predominantemente en ese momento. Así que tiene muchos beneficios. Por último, bañarnos en agua caliente también va a hacer una liberación extra de endorfina y va a actuar esto entonces como un sedante natural. De ahí la idea de bañarse antes de acostar. Sin embargo, yo sé que en Ecuador, por ejemplo, no es tan común a lo mejor tener tinas. Entonces, en tal sentido, las duchas no representan lo mismo, ¿no? Porque el agua corre muy rápidamente. Necesitamos maneras de obtener este beneficio de aguas calmas, de aguas quietas, calientes, ¿cierto? Que puedan producir este efecto sedante. Pero seguramente hay otras cosas que también hacemos para liberarnos del estrés. Como por ejemplo, reírnos con las amigas o la familia. Porque calma la tensión muscular, reírse, sí, ja, ja, ja. Luego de que estamos así, todo esto se distiende y el cuerpo en sí mismo también. Disminuyendo incluso después de reírnos la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Así que reírnos es muy beneficioso. Y luego, ¿por qué con las amigas? Porque estar con las amigas aumenta la progesterona, que es considerada la hormona de la felicidad. Así que si bien es bien, nos hace muy bien reírnos solitas también, pues nos hace todavía mejor reírnos entre amigas. Y de ahí también que esta propuesta, Gozadoras Club, sea la propuesta de construir una comunidad de práctica, una comunidad donde todas podamos apoyarnos en este ejercicio de buscar nuestro gozo, buscar nuestro placer y en ese camino liberarnos del estrés. Y por supuesto que no podía faltar el tener actividad sexual sola o acompañada, porque el sexo disminuye también el cortisol, al mismo tiempo que libera serotonina y endorfinas que inducen la relajación. Es sabido entonces que el sexo nos ayuda a relajarnos. Por ejemplo, muchas veces nos da sueño, sobre todo a los varones en realidad, pero a veces también a nosotras después de tener actividad sexual nos da sueño. Más sobre todo si esta actividad sexual es nocturna, seguramente al día siguiente en la mañana estaremos más relajadas, más calmadas, más despejadas. Y ni qué decir si este sexo es matutino, es decir, el sexo mañanero. Cuando tenemos sexo mañanero o podemos también aplicar, ¿cierto?, el autotoque o la masturbación por la mañana, esto nos va a permitir comenzar el día con otro humor, con otro estado de ánimo, con otro mood, como se le llama hoy día en inglés, ¿no? Entonces vamos a estar como en otro flow, inclusive, fluyendo con otra energía, puesto que habremos entonces descargado estas hormonas tan densas, tan pesadas, estos neurotransmisores también que no nos permiten relajarnos y siendo que solo mientras estamos relajadas, nuestra vida realmente fluye con toda su potencialidad, con todo su poder, con todo su placer y con todo el gozo. Pues en una siguiente cápsula entonces
voy a pasar a contarles algunas cifras que son de impacto en términos de cómo el estrés afecta nuestro placer. Hasta la próxima, compañera.